cuestiones. Les quiero contar que sobre ese tema los vecinos están realmente muy, pero muy inquietos. Pero me voy a ir ahora a esta conversación. Está en línea Alfredo López Rita, magíster en Relaciones Internacionales. Alfredo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Jacobo. Bueno, encantado de estar con ustedes. Bueno, gracias. De igual modo, gracias por haber aceptado la conversación y dedicarnos este tiempo. Usted se ha Por favor. referido en un extenso y datado artículo publicado en Clarín a las modificaciones introducidas por el gobierno del presidente Milei a la ley de migraciones por decreto y planteando usted que hay contradicciones con el pensamiento alberdiano y que las modificaciones resultan incompletas, centrándose principalmente en acelerar procedimientos de expulsión. ¿Qué es lo que debiéramos hacer hoy en estos tiempos modernos complejos, donde la cuestión de las migraciones, forzadas o no, son un dato constante de la vida de las sociedades? Bueno, en efecto, esa es una parte del artículo que es más bien introductoria y Ujú, que retoma un artículo similar también publicado en Clarín, anterior a ese, que creo que había titulado algo así como La migración en el país de Alberdi, donde efectivamente ahí desarrollo ciertas contradicciones, más como un ejercicio de pensamiento, digamos, ujú, entre, digamos, cómo hoy por hoy se interpretan algunas nociones de la política migratoria que van contrarias al pensamiento, digamos, alberdiano de gobernar es poblar, por el ujú. contrario, promover las migraciones. En realidad, en este artículo que usted hace mención, yo lo que digo es que efectivamente se concentraron en este aspecto que digamos que es la agenda negativa de la migración, que por supuesto hay que atenderla, que por supuesto debe ser mirada con muchísima énfasis, pero en realidad lo que dice el artículo es que a partir de la firma entre la Unión Europea y el Mercosur, se abre para la Argentina lo que yo interpreto una oportunidad bastante similar, bastante análoga, se configura una serie de elementos muy parecidos a los que se configuraron a principios de los años 2000, cuando precisamente Argentina sanciona su ley de migraciones en un contexto de integración y desarrollo de un bloque regional. Entonces, buena parte de la política migratoria, de lo que es la agenda, se denomina en la jerga la agenda positiva, es decir, cómo promover la migración, cómo captar talento, cómo promover zonas geográficas del país que necesitan algún tipo de perfil, etcétera, cosa que a menudo no se hace, ni en ningún, digamos, en ningún espacio se plantea algo por el estilo. Por el contrario, se instalan las cuestiones vinculadas a la política migratoria cuando se quiere criminalizar la migración. Digamos que es lo Mm, más taquillero y es lo que la gente engancha cuando conecta con estos temas. Pero en mm. realidad, si tuviésemos, digamos, una dirigencia, un país con dirigentes pensando en largo plazo, bueno, tendríamos que pensar cuestiones de demografía, cuestiones de poblamiento, cuestiones de desarrollo de capital humano, de cómo desarrollamos regiones que hoy están presentando potencialidades, ya sabemos, muy Ujú. marcadas. Entonces, ¿cómo usamos la migración para eso? Entonces, este acuerdo Unión Europea-Mercosur genera condiciones muy similares a las que se generaron a principios de los 2000, fines de los 90, principios de los 2000, en el proceso de integración regional, que lo que terminó haciendo fue suscribir acuerdos de residencia Mercosur, que es lo que hicieron que el grueso de la población, cuando uno ve que hay tanta migración procedente de países de la región, etcétera, bueno, eso responde a una política de aquel entonces que buscó vis a vis, en consonancia, viendo lo que pasaba en Europa. En Europa en ese momento vos tenías la constitución del espacio Schengen, tenías Ujú, la Unión ujú. Europea, tenías los nacionales de distintos países transitando libremente al interno del espacio. Se quiso emular algo por el estilo, que quedó completamente incompleto, porque para ir a Paraguay, para ir a Chile, para ir a Bolivia, tenés que atravesar fronteras, tenés el control migratorio, tenés la demora, ya sabemos cómo es. Este, pero bueno, se intentó de alguna manera generar condiciones que facilitasen la residencia para Ujú, nacionales de ujú. países Mercosur asociados en Argentina. Argentina avanzó casi unilateralmente en ese momento. Después los países, por reciprocidad, iban a ir otorgando ciertas facilidades a los nacionales argentinos en esos países, Colombia, Perú, Ecuador, Perú, Bolivia, etcétera, pero no con la facilidad y la simplicidad administrativa que Argentina presenta. Entonces lo que yo digo en este artículo, y ese es el énfasis del artículo, es a partir de este acuerdo Unión Europea-Mercosur se generan las condiciones para que Argentina aplique un trato igualmente favorable
a los nacionales de países miembros de la Unión Europea con los cuales Argentina hoy, que es lo que dice el artículo 18 de la ley, constituye un espacio regional, entonces generar las mismas condiciones de residencia para los europeos que para los ciudadanos Mercosur. Hoy por hoy, esto no es es un dato objetivo de la realidad. Hoy Ujú. por hoy es totalmente sencillo, muy fácil que un ciudadano de cualquiera de los países de la región se radique en Argentina y un ciudadano de algún país europeo, alemán, francés, español, italiano, que viene a hacer un doctorado, que viene a hacer una inversión, que viene a desarrollarse como emprendedor, que viene con un proyecto personal, que viene, bueno, es bastante más complejo esa gestión que la otra. Entonces digo, apliquemos, porque no estamos regresando o restringiendo, apliquemos la igualdad de trato a estas nacionales de estos países con los cuales Argentina configura una nueva región, que es la que ya venimos aplicando hace 20 años en el marco de la ley. Y Claro. esto, y cierro con esto, en el contexto de un escenario europeo que está haciendo que sectores medios, que edades, digamos, edades de mediana edad, etcétera, empiecen a buscar otras zonas, e inclusive Argentina está siendo bastante observada por jóvenes, Ujú. emprendedores, etcétera. Entonces, hay que estimular esa ventana, lo que yo denomino esa ventana de oportunidad que se abre en este contexto. Sí, claramente. Quiero contarte que hace unos días me decía funcionarios de ANSES que están con mucho trabajo porque está volviendo mucha gente que se había ido a España o Italia, nacionales nuestros, ¿no? Pero Ujú, veo también en redes, es muy activo esto en TikTok y en Instagram, muchísimos jóvenes europeos, también estadounidenses, que vienen a ujú. Argentina por distintas razones, y muchos de ellos deciden quedarse. Digamos, alentando lo que vos decís en este sentido y preguntándome qué es lo que se requiere. ¿Son decisiones administrativas o son decisiones de fondo de modificación de la ley de migraciones? No, son las dos cosas y de hecho, justamente en el artículo lo que yo menciono, y por eso cito la reforma por decreto, digo que el gobierno demostró, si en algún punto carente de cierto escrúpulo parlamentarista, llamémosle, donde estas Mm, discusiones corresponderían ser tratadas en ese ámbito, la realidad es que avanzó unilateralmente y por decreto en modificaciones a la ley de migraciones, en modificaciones a la ley de refugio, en modificaciones a la ley de ciudadanía. En todos los casos, no es que me interesa hacer una crítica de restringiendo derechos o la verdad que no observo esa cuestión, que probablemente otras personas sin duda lo hacen, porque de mm, cierto enfoque eso está. Pero la verdad que no me parece me preocupa. Desde el marco teórico que yo pretendo abordar, que no es el que usan muchos otros, lo que estoy diciendo es, y eso en Argentina mucho no se discute, es decir, cómo ujú. utilizar la política poblacional, no la política migratoria como una política de, por ejemplo, derechos humanos, o una política migratoria como un vector de desarrollo, como fue, por ejemplo, promovida en los años 90 por organismos internacionales. Yo lo que estoy diciendo es, Argentina históricamente, por eso me voy hasta Alberdi, por eso me voy a los años Mm, 30 con Bunge, que fue uno de los padres de la demografía, siempre Argentina, el libro de Alperín, de Una nación para el desierto, digamos, Argentina siempre tuvo eh, problemas, llamémoslo, desafíos en materia de población. Un país muy grande, con poca población, entonces siempre la discusión en materia de poblar, por eso Albert decía gobernar es poblar, es decir, pero no es gobernar es poblar, es traer gente y tirarla en no sé dónde, es generar las condiciones del poblamiento. Es ujú. decir, había poblamiento en la medida en que desarrollabas los pueblos, desarrollabas las ciudades, diseñabas las plazas, abrías el Banco Nación, generabas al juez de paz, abrías la escuela, mandabas a las maestras sarmientinas, bueno, había todo un dispositivo que generaba las condiciones para que la gente pudiese poblar el país. Ujú. Si vos no generás esas condiciones de necesidad, esas condiciones necesarias, bueno, la migración en sí, lo que termina ocurriendo es como en Argentina y como en otros países de la región, que se asientan y sobrepueblan determinados puntos geográficos del país, generando desafíos en materia de desarrollo urbano muy significativos. Entonces, eh, lo que yo sostenía con esto es, como Claro. el gobierno avanzó por decreto,
sin ningún tipo de prurito, en reforma de la ley de migración, en reforma de la ley de asilo, en reforma de la ley de ciudadanía, bueno, avanza por decreto en esto. Claro. Respondiendo a tu pregunta de si se necesita modificar una ley, se necesita, bueno, es un poco todo. El criterio de nacionalidad Mercosur está incorporado en la ley y es el artículo 23L, inciso L de la ley, que es nacionalidad Mercosur. Vos tenés trabajador, inversión, estudiante, artista, bueno, nacional Mercosur. Bien. Con el decreto 366, el gobierno incorporó un nuevo criterio de residencia que es cónyuge, que ya existía, pero en realidad mientras que otorgaba permanente por Mm, familiar radicado permanente, ahora le dan una temporaria al familiar de la persona radicada permanente, una cosa medio extraña que hicieron, pero bueno, ok. Entonces yo digo, bueno, incorporaste en este decreto un artículo, un inciso ñ del artículo 23. Bueno, entonces yo digo en el artículo, está citado de hecho, incorpora un inciso O de Nacional Unión Europea, poner. Entonces, de la misma manera que un ciudadano boliviano, paraguayo, chileno, uruguayo, viene a la Argentina, presenta antecedentes penales de su país, antecedentes penales de Argentina, documento de identidad, cédula o pasaporte, declara su domicilio, que esos son los requisitos para obtener una residencia temporaria por 2 años en la República Argentina, luego reconvertible a una permanente. Bueno, hace lo mismo con el nacional español, francés, alemán, checo, que no creo que vengan muchos, pero dale, no hay ningún problema, abrir la puerta a eso. Entonces, un poco ese es el espíritu. Así como lo hicieron dictando un decreto para estas cosas, bueno, pueden dictar un decreto que ajusta el articulado y avanza. Como yo te decía, cuando Argentina sanciona su ley de migraciones en el año 2003, avanza unilateralmente con el criterio de erradicación Mercosur. No existía en ningún país de la región. Entonces, pero además hay que verlo, ¿no? Como, viste, como quien juega ujú. las cartas, que está mirando, lisqueando las cartas a ver qué tiene el otro y mira Sí, lo que. sí. Es un vector de desarrollo posible para la Argentina en función de todas estas cosas que vos estás diciendo y que además hay evidentemente, un proceso de desplazamiento hacia determinadas regiones en el país que van a requerir determinados perfiles, que hoy son perfiles súper técnicos, pero mañana van a ser perfiles en materia de servicio, en materia de diseño, en materia de skills mucho más blandas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una oportunidad para promover. Bueno, te agradezco muchísimo la ilustración de este tema, que sí, por supuesto, coincido. Estamos ante un momento increíble de la República Argentina, y espero que estemos como sociedad a la altura de lo que se viene. Gracias, muy amable. Un saludo grande, hasta luego. Bueno, eh, me acaban de pasar un mensaje tremendo, brutal. Este era